corazón para vivir. Un amor que no se acaba y vive dentro de mí. Dios no vive más en templos hechos por manos de hombre. Escogió mi corazón para vivir. Un amor que no se acaba y vive en mí. Y yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Dios no vive más en templos hechos por manos de hombres. Escogió mi corazón para vivir. Un amor que no se acaba y vive en mí. Y yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Ahora todo es más bonito. La luz borra la oscuridad. Donde era muerte, vida es. Ahora que soy casa de mi Dios. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy, hoy. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió y hoy habita en mí. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas que nos están acompañando en esta noche de sábado. Nuevamente seguimos con este estudio bíblico, con este estudio de Berea, estudio bíblico. Seguimos estudiando el libro de Romanos, ya se acerca el final de este estudio, por eso te invito, como te invité en la anterior ocasión, si tienes alguna recomendación del libro que quieres que sigamos estudiando, si quieres estudiar un libro en específico, pues comunícate conmigo, déjame un mensaje y seguiremos con ese libro según la votación que todos quieran. Y bueno, hoy vamos a continuar sobre el tema que nosotros vimos anteriormente. Recuerden, hagamos un recorderis. En la anterior oportunidad nosotros hablamos de la importancia de tener tolerancia, de la tolerancia para otros puntos de vista. ¿Por qué? Porque dentro de la Iglesia de Cristo hay personas que están siendo consideradas como personas adultas, como personas maduras en la fe, pero hay otras personas que se consideran débiles en la fe o inmaduras en el Evangelio. Así que veíamos la importancia de la tolerancia frente a las opiniones, frente al punto de vista de las otras personas, porque nosotros no estamos llamados a juzgar algún tipo de comportamiento. El Señor será quien juzgue siempre y cuando nosotros tengamos la certeza de que el Espíritu Santo está dirigiendo nuestros pasos. Hoy vamos a continuar vamos a estudiar el versículo 5 y el versículo 6 del capítulo 14 de Romanos. Así que para iniciar, iniciemos orando.
Señor, gracias por esta oportunidad que nos das para compartir como hermanos, Señor, para estudiar tu palabra, para ahondar, Señor, en tu palabra. Hoy queremos, Señor, aprender mucho más de ti. Queremos que la luz de tu palabra nos alumbre y que nosotros seamos un testimonio de lo que tú quieres para el mundo entero, Señor. Que nosotros podamos poner por obra esto que vamos a aprender en el día de hoy y que sea tu palabra revelándose a nuestros corazones. Quedamos en tus manos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vámonos ahí entonces a la Biblia. Ya voy a colocar aquí, muy bien, ya estamos aquí. Ustedes miran la Biblia, estamos en el libro de Romanos, capítulo 14, y hoy vamos a leer desde el versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6 de Romanos. ¿Qué nos dicen estos dos versículos? Vamos a leerlo en la Reina Valera. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Miren que son dos versículos bien interesantes. Leámoslo en otra versión, Palabra de Dios para Todos, versículos 5 y 6 de Romanos 14. Otro caso, unos que piensan que un día es más importante que otro, y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo. El que le da más importancia a un día que a otro, lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos, lo hace para agradar al Señor, pues le da gracias. El que no come de todo, lo hace también para el Señor y le da gracias. En esta paráfrasis, pues podemos entenderlo un poco mejor. Muy bien, vamos a leer la primera idea que nos va a guiar en el estudio de esta noche. Aquí Pablo introduce otra situación en la que puede haber diferencias entre los más estrechos y los más anchos. Las personas más rigurosas dan mucha importancia a guardar ciertas fechas. Eso era especialmente característico de los judíos. Así que nosotros aquí tenemos una perspectiva muy importante que se presentaba en la iglesia del primer siglo. Recuerden que en esta iglesia, en este nacimiento del cristianismo, el judaísmo era muy importante. El judaísmo regía muchos aspectos religiosos de esa época y mucho más dentro de los grupos que estaban naciendo del cristianismo. Por eso los judaizantes era un grupo de cristianos, habían creído en Jesús, pero ellos consideraban que los que querían seguir a Jesucristo tenían que igualmente seguir algunas creencias y realizar algunas ceremonias y respetar algunos días sagrados para el judaísmo, porque si no, no podían ser parte de este nuevo grupo del cristianismo. Así que ellos iban de ciudad en ciudad tratando de convencer a los nuevos cristianos de que debían regirse por ciertas ceremonias, ciertos actos, ciertas fechas. Y Pablo chocaba muy de frente con este tipo de creencias porque los gentiles no estaban acostumbrados a este tipo de ceremonias. Y Pablo quería presentar el evangelio de una manera mucho más cercana, de presentar a Jesucristo de una manera mucho más cercana. Nosotros lo vimos anteriormente como un amigo, como alguien cercano, como alguien que está tan cerca de nosotros sin importar las cosas externas que puedan estar a nuestro alrededor, porque Jesús quiere una relación personal conmigo y contigo. Esto no es una relación grupal. La relación con Jesús es personal y es a eso lo que nosotros debemos apuntarle. Pablo lo tenía supremamente claro. Pablo tenía claro que la relación con Jesucristo era personal. Era una vivencia donde Jesucristo podía revelarse como se le reveló a él en un momento determinado de su vida, un momento muy específico y donde Jesucristo cambió su vida, pues Pablo consideraba que ese mismo encuentro, que esa misma revelación le estaba dando o se estaba abriendo para todas las personas que creyeran en Jesucristo. Esa experiencia personal donde Jesucristo entraba directamente a la vida de cada uno, con su personalidad, con sus gustos,
con sus afinidades, con sus dones, con sus talentos, con sus carencias, con todo lo que a nosotros nos identifica, pues Jesucristo también se identifica con esas cosas de manera personal. Y por eso, entonces, Pablo, en más de una ocasión, nosotros vemos el relato del Nuevo Testamento desde el libro de los Hechos, pues Pablo tuvo muchos problemas con los que guardaban escrupulosamente las fiestas. Por ejemplo, a los Gálatas, en un momento determinado les escribió: guardáis los días, las lunas, las estaciones y los años. Me temo que he estado trabajando para nada con vosotros. Esto lo dice en el libro de Gálatas 4:10, ¿sí? Miren, me temo que he estado trabajando para nada con vosotros. Una declaración o una frase que es muy conmovedora saliendo de Pablo, ¿no? Porque los Gálatas guardaban absolutamente todas estas fechas. Y en otro escrito, en el libro de los Colosenses, Pablo les dice que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o en relación con fiestas, lunas nuevas o sábados. Estas cosas no son más que la sombra de lo que ha de venir, pero su contenido pertenece a Cristo. Esto está en el libro de Colosenses 2:16. Una recomendación muy importante y que sigue siendo muy actual para la iglesia de nuestros tiempos. Mire lo que se nos dice: que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida o en relación con fiestas, lunas nuevas o sábados. Estas cosas no son más que la sombra de lo que ha de venir, pero su contenido pertenece a Cristo. Pues bueno, los judíos tenemos que recordar también que habían convertido el sábado en una fiesta muy importante, pero a la vez que el sábado era un día tan importante para los judíos, también lo habían convertido en una tiranía. ¿Por qué? Porque lo rodeaban de una jungla de reglas y de prohibiciones que se deberían cumplir en ese día o no se deberían cumplir. Y entonces no es que Pablo lógicamente quisiera acabar con el día del Señor. Eso de ninguna manera se puede pasar por nuestras mentes. Lo que temía era una actitud que de hecho creía que el cristianismo consistía en guardar una fecha especial, un día especial. Aquí nosotros debemos entender algo. Pablo no quería que no se guardaran fechas especiales, que no se tuviera un día donde podamos celebrar al Señor, donde podamos reunirnos. Lo que Pablo quería es que no se confundiera el verdadero sentido de ser cristiano y no se desdibujara con la condición de guardar un día especial como lo hacían los judíos. El problema de los judíos es que rodearon, por ejemplo, el día sábado, este día tan especial, el día del Señor, lo rodearon de reglas, de prohibiciones que eran completamente muy escrupulosas. O sea, habían cuestiones que ya se salían completamente de lo que Dios había mandado, pero ellos exigían que se cumplieran en ese día y dejaban de lado realmente la experiencia de una vivencia cercana a Dios. Los judíos de la iglesia del primer siglo dejaron de lado esa experiencia de cercanía con Dios y se aferraron a las tradiciones, a esas cosas que se hacen, a lo que se muestra, a lo que se dice, a lo que los otros miran, y dejaron de lado la experiencia personal, la vivencia personal. Nosotros, en estos versículos, podemos mirar que realmente lo importante es la vivencia del cristianismo en la vida de cada uno de nosotros, en la vida tuya y en la vida mía, ¿sí? Miren esta segunda idea: el cristianismo es mucho más que guardar el día del Señor. El cristianismo es mucho más que guardar el día del Señor. Miren que Pablo no habría negado jamás que el día del Señor es especialmente precioso, pero igualmente Pablo habría insistido en que no se convirtiera este día en una tiranía y menos en un fetiche de las personas. No es el día lo que hemos de reverenciar, esto debemos tenerlo muy claro, sino aquel a quien ofrecemos el culto, porque el Señor es Señor de todos los días. Así que es algo que nosotros debemos tener muy en claro. No es el día como tal, no es una fecha como tal,
no es un año como tal, un mes específico como tal que nosotros debemos reverenciar, sino realmente es aquel a quien le ofrecemos nuestro culto. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor de todos los días. El Señor, para Dios no hay tiempo. Para Dios, Dios está por fuera, digamos, de todas las leyes físicas que nosotros como seres humanos tenemos y nos rigen. Dios es eterno y en la eternidad no hay tiempo y espacio. Nosotros no podemos darle a la eternidad un tiempo determinado. Dios está absolutamente por fuera del tiempo del ser humano como tal. Y por eso el Señor es el Señor de todos los días. Para el Señor no hay fechas especiales y en donde se nos exija que nosotros tengamos que hacer algo o no hacer algo, y si no lo hacemos en esa fecha, pues Dios se pone bravo con nosotros. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, cuando Jesucristo murió por nosotros, se sacrificó por cada uno de nosotros y resucitó, en ese momento, toda esa relación que se había tenido durante miles de años alejada de Dios, pues Jesucristo lo que hizo fue acercarnos de una manera tan íntima que ahora podemos estar cerca de Dios día a día, segundo a segundo, momento tras momento. Nosotros podemos experimentar que el Espíritu Santo vive en nosotros. Podemos experimentar que el Espíritu Santo nos habla, que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo nos muestra lo que debemos o no debemos hacer. Y por eso nosotros debemos hacerle caso, debemos tener una vivencia personal. No nos aferremos a las fechas, a los días, a los momentos que se consideran sagrados, entre comillas, porque Dios es mucho más que esto, es mucho más que fechas, es mucho más que días, es mucho más que cuestiones sagradas. Lo que Jesús quiere es una relación personal con cada uno de nosotros. A pesar de todo, pues Pablo pide que haya simpatía entre los hermanos, que son más estrechos de pensamiento y entre los que tienen pues un pensamiento mucho más amplio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el argumento que Pablo nos presenta? Es que a pesar de las diferencias de práctica, pues su finalidad es la misma. En sus diferentes actitudes en relación con los días, todos creen que están haciendo la voluntad de Dios. Y cuando se sientan a comer, unos comen carne y otros no, pero todos dan gracias a Dios. Haremos pues muy bien en recordar esta situación. Si yo quiero, por ejemplo, ir de Quito a Tulcán, pues hay varias rutas que yo puedo seguir. Unas que son directas, que son mucho más fáciles, pero otras que son más complicadas. Pero ¿qué pasa? Yo podría llegar a mi destino sin pasar por los mismos lugares que otro viajero que saliera del mismo sitio y llegara al mismo sitio que yo. Así que según Pablo, es el destino lo que nos une y no podemos dejar que las diferencias de método nos dividan, porque la finalidad es la misma: darle la gloria a Dios, darle las gracias a Dios. Ahora bien, veremos esta siguiente idea. Pero Pablo sí insiste en una cosa: sea cual sea el camino que escoja, cada cual esté convencido de lo que hace. Es algo muy importante. Sus acciones deben estar inspiradas, no en la convención, sino en la convicción. Así que muy atentos con esto que estamos hablando. ¿Sí? Nosotros debemos estar convencidos de lo que hacemos, convencidos de lo que creemos, ¿sí? Sin importar el camino que escojamos. Cada cual entonces debe estar convencido en lo que hace, porque no es en la convención, sino es en la convicción. ¿Sí? Es la manera en que nosotros llegamos a un mismo punto. Uno no debe hacer nada simplemente porque los otros lo hacen, ni porque está dominado por un sistema de tabúes más o menos supersticiosos, sino porque se lo ha pensado y ha llegado a la conclusión de que por lo menos él, eso es lo que tiene que hacer. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros.
Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia y nos ha dado muchos medios en esta modernidad para poder estar convencidos de lo que creemos. No hay excusa para dejarnos llevar por otras personas que quieren influir en nosotros o que quieren poner ideas que se salen completamente de lo que Dios quiere para nuestra vida, que a veces nos llenan de tantas supersticiones, que nos llenan de tantas cuestiones que nos alejan del propósito de vivir una vida plena para Dios. Alejémonos de esas cuestiones y empecemos a buscar una identidad de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que seamos cristianos maduros, que seamos cristianos, que no seamos débiles en la fe, que no seamos menores de edad, sino que así como nosotros caminamos de la mano de Jesús, pues vayamos madurando. Y estas cosas externas, estas cosas que otros grupos, otras personas consideran que son sagradas y que son fundamentales para su práctica, no influyan en lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que lo hacemos para el Señor. Ahora bien, como hemos visto, Pablo insiste en que nosotros debemos ser tolerantes con los hermanos que piensan distinto a nosotros, ¿sí? Ahora bien, uno no debe hacer nada simplemente porque los otros lo hacen, ni porque está dominado por un sistema de tabúes, ¿sí? Pablo también habría añadido algo más, que nadie pretenda hacer de su conducta la regla universal para todos los demás. Este ha sido, de hecho, pues una de las maldiciones de la Iglesia a través de los siglos. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos la tendencia a considerar que nuestra manera de hacer las cosas es la única perfecta, incluido el culto a Dios. Sí, hemos permitido que esa creencia de que las cosas que nosotros hacemos porque nos salen bien, esa es la única manera de hacerlo, entonces los demás deben hacerlo como yo lo hago, porque como a mí me salió bien, entonces los otros deben guiarse por ahí. Pues no debemos meternos la idea de que esa es la única manera. Otras personas pueden llegar a la misma solución por distintos caminos. Miren que hay un escritor, T.R. Glover, que cita a Cambridge y nos dice: sea lo que tienes entre manos, hazlo conforme a tu leal saber y entender, pero recuerda que otro lo haría de otra manera. Es un consejo muy interesante, ¿no? Sea lo que tienes entre manos, hazlo conforme a tu leal saber y entender, pero recuerda que otro lo haría de otra manera. Siempre pensemos en que las maneras que nosotros utilizamos no son las únicas para llegar a una solución determinada. Si nosotros lo vemos esto desde nuestra práctica profesional, desde nuestra práctica personal, nos podemos dar cuenta de eso. Personas que tienen nuestra misma profesión pueden encontrar la misma solución, pueden lograr el mismo resultado de una manera distinta a la que nosotros lo hacemos y van a lograr los mismos resultados e inclusive mucho mejores. Por eso encasillarnos y cerrarnos en pensar que lo que nosotros hacemos es lo único que está bien, pues está redundando, ¿no? Está mal. ¿Por qué? Porque eso nos lleva, inclusive, y es una tendencia que se sigue en este aspecto de fundar ya sectas que consideran que ellos son dueños de la verdad, que si no hacen lo que ellos hacen, pues están por fuera de la voluntad de Dios y se cierran de una manera tal que no permiten que otras personas muestren otra manera de hacer las cosas, otra manera de poder realizar el culto, otra manera de poder predicar, otra manera de adorar. O sea, hay tantas cuestiones que a veces a nosotros nos bloquean, somos tan cuadriculados en tantos aspectos, pero Dios quiere que salgamos de ese molde y que empecemos a vivir una vida abundante de la mano del Espíritu Santo. Sí, miren que nosotros haríamos bien en no olvidar que en muchos casos es nuestro deber tener convicciones, pero también dejar que los demás tengan las suyas, sin tomarlos por publicanos, por pecadores o por personas que están por fuera de la voluntad de Dios. Recuerden lo que hemos hablado. Debemos tener convicciones
debemos tener convicciones fuertes, que debemos tener convicciones que están cimentadas en la roca que es Jesucristo, pero después de que cada uno de nosotros haya estudiado, haya mirado que realmente esa es la mejor posición que se puede tomar frente a un tema. No permitamos que personas, que ideas se enrollen en nuestra mente y no permitan que nosotros tengamos una vida abundante de la mano del Espíritu Santo. Así que con este consejo, entonces terminamos el día de hoy. Hoy era un día muy cortico. No se olvide, diferentes caminos con el mismo destino. Así que acerquémonos al Señor para que Él nos revele su perfecta voluntad. Vamos a orar. Señor, gracias por este pequeño tiempo, este corto tiempo que hemos tenido para hablar de ti, para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y porque tu palabra, Señor, entra en nuestros corazones. Hoy te pedimos que sigas aquí, Señor, de la mano de cada uno de nosotros y que nosotros podamos vivir una vida abundante, que esa relación que tenemos contigo sea tan íntima, Señor, que podamos madurar, que seamos cristianos que tienen una fe firme, una fe llena de convicciones, Señor, y que nos alejemos de juzgar a otras personas que no creen o que no hacen lo mismo que nosotros hacemos. Señor, gracias por este tiempo que nos permites compartir. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, igualmente quiero invitarlos a que miren un video cortico, un video que tiene que ver con una casa para la casa. Es una iniciativa que iniciamos, ya hemos repartido varias casitas. Si no sabes a lo que me refiero, pues quédate aquí, vamos a ver este video para que te enteres que es una casa para la casa. Ya han visto nuestra historia. Hace muchos años venimos sirviéndole al Señor. Nosotros lo hicimos por mucho tiempo en Colombia, en Pasto, Colombia, levantando una obra con personas maravillosas que hicieron parte de todo lo que Dios hizo en nosotros y con nosotros allá en esa tierra. Ahora son otros pastores los que quedaron en la obra que nosotros pudimos levantar con tanto amor y esfuerzo en esa ciudad. Y estamos ahora aquí en Quito, Ecuador, siguiendo la voz de Dios, siguiendo el llamado que Dios nos ha hecho. Y nosotros tenemos un sueño. Ese sueño arde en nuestro corazón y queremos que también esté en el tuyo. Y es levantar una casa para Dios aquí en Ecuador, en la mitad del mundo, porque sabemos que es un lugar estratégico donde Dios hará cosas maravillosas. Entonces nosotros, para que tú te puedas unir y para que en tu corazón pueda estar el dar para la obra del Señor, hemos hecho esto. Esta historia continúa y por lo tanto sigue con una casa para la casa. Así hemos llamado esta campaña. Están estas casitas que son alcancías. Estas casas son hechas a mano por mi esposa, por Carter, por la microempresa que tenemos acá de artesanías. Son alcancías que tú vas a tener la oportunidad de tener. Si quieres tener una de ellas, comunícate con nosotros, te la haremos llegar a cualquier parte donde tú estés, miramos la mejor manera. Son alcancías en donde se puede ahorrar, pueden meterla por aquí por la chimenea o por acá, ustedes ya van a mirar con detalle las casitas que son muy hermosas, se abre la puerta para sacar los ahorros. La idea es que cada persona que se comprometa pueda llenar una de estas alcancías y al final de año o a inicios del próximo año vamos a tener una reunión especial donde vamos a abrir nuestras casitas y vamos a tener una casa para la casa. Esa es la campaña que hoy lanzamos y te invitamos para que hagas parte. Así es. Así que la idea es que ustedes puedan tenerla, pueden llenarla y después podamos tener una reunión especial para poder entregar todo lo que hemos depositado ahí para la obra del Señor.
Sé que serás grandemente bendecido al dar para Dios, así como nosotros lo hemos sido por muchos años al dar para Dios. Así que haz parte de esto, de una casa para la casa. Muy bien, ya sabes entonces cuál es esta iniciativa que tenemos para una casa para la casa. Así que comunícate con nosotros para poder hacerte llegar esta casita. Los quiero invitar también para el resto de reuniones que tenemos en esta semana. Los lunes tenemos oración y estudio de inmersión a las 8 de la noche. Los miércoles tenemos nuestras reuniones en vivo a las 8 de la noche. Los jueves a las 5 de la mañana tenemos oración de madrugada, tiempo muy especial. A las 8 de la noche tenemos Conociendo a Dios. Los viernes iniciamos un taller muy especial que es Lecciones de un Viajero, un seminario muy interesante. No estás tarde, si quieres hacer parte de este seminario, comunícate con nosotros. Estamos los viernes a las 8 de la noche y los sábados tenemos Berea Estudio Bíblico a las 8 de la noche. Así que bendigo tu vida, la obra de tus manos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao.